limpieza. Los que me conocen saben que me gusta la limpieza. Y es importante la limpieza porque si no hay limpieza, ¿qué hay? Suciedad. ¿Y la suciedad qué trae? Bacterias. Y las bacterias, enfermedad. Las esquinas también hay que limpiarlas, hermanos. Pero es importante hablar sobre la limpieza. La limpieza podemos decir que es mantenimiento, ¿verdad? Mantenemos un lugar que ya ha sido construido, un lugar que está funcionando en alguna actividad, y por eso es importante la limpieza. Lo voy a dejar aquí para que siempre, durante toda la predicación, tengáis el concepto de lo que vamos a hablar. En lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, lo que Él está construyendo, las bases que ya han sido puestas, que ya han sido construidas, y este edificio que juntos estamos levantando. Y cuando hablo de edificio, no me refiero en sí a estas 4 paredes, me estoy refiriendo a la iglesia que tú y yo construimos. La iglesia no es nada si tú no estás. La iglesia no trabaja si tú no estás. La iglesia no invierte si tú no estás. La iglesia no avanza si tú no estás. La iglesia no mejora si tú no estás. A veces si tú estás puede empeorar un poco, pero bienvenido, no pasa nada, porque Dios te va a transformar y la iglesia irá mejor porque tú estás. Y en esta mañana quiero hablar sobre la importancia del mantenimiento en la iglesia. La importancia de entender que hay cosas que necesitan ser en este momento limpiadas y donde tenemos que quitar ciertas bacterias. No hay nada peor. ¿Habéis ido alguna vez a un servicio de carretera? ¡Oh! ¡Qué horrible! Mejor ir al árbol. Bueno. Pero ¿por qué es horrible entrar en un lugar así? Porque está sucio. Porque no hay donde sentarse. Porque no hay manera de ver un espacio donde yo puedo cómodamente. Eso. Ya me entendéis, no quiero ir más lejos. Pero es importante entender que en este tiempo, en todo lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros, no olvidar que necesitamos ser una iglesia que se preocupa del mantenimiento de la iglesia. ¿Estáis conmigo? No estoy hablando de cambiar luces, no estoy hablando de barrer, no estoy hablando de ese tipo de cosas naturales que también tenemos que hacer. Estoy hablando del mantenimiento espiritual. Y como todos los mantenimientos, existe, seguro que algunos van a entender lo que les voy a decir, y si no, déjame explicártelo. Todos los mantenimientos tienen 3 acciones. Está el mantenimiento correctivo. ¿Sabéis lo que es el mantenimiento correctivo? Es el mantenimiento que cuando algo se ha roto, lo corregimos para que vuelva a funcionar. Después del mantenimiento correctivo está el preventivo. Y el preventivo consiste en sencillamente mantener de tal manera para que algo no se estropee. Por ejemplo, la puerta de tu coche, si suena, ¿sabes lo que necesita? Un poquito de grasa. Eso se llama mantenimiento preventivo. Porque si no, de tanto, algún día se te va a caer la puerta. ¿Estáis conmigo? ¿Hasta ahora todo bien? Y después, el mantenimiento perseverante. El mantenimiento perseverante nos habla de que nunca dejamos de mantener. A mí mi madre me enseñó una frase. Me dijo, las cosas te duran según las cuides. ¿Cierto?
Yo veo a mi abuela que está aquí hoy visitándonos y mi tía, bienvenidas. Podéis dar un aplauso. A ver. Pero mi abuela tiene cosas desde que era joven. Y en aquella época había hasta dinosaurios. Perdón, abuela. Perdón. Y yo lo observo y ella lo tiene como si fuese el primer día. Las camisas que tiene son vintage. Pero no son vintage de compradas ahora, son de aquella época. Boris, lo que te pones no es nuevo, o sea, ya existía en la época de mi abuelita. Pero realmente eso nos habla de que así cuidamos las cosas, así nos dura. Iglesia, queremos no vivir una división, así cuidemos la iglesia. Así nos dura. Iglesia, queremos ir a por más, queremos ver gente que llegue, gente que sea salvada, gente que sea restaurada por el Señor. Iglesia, así trabajemos y mantengamos, así será. Y la palabra de Dios lo expresa así: lo que tú siembras, eso es lo que recoges. Ese es el principio bíblico, el versículo que nos habla sobre la importancia de mantener, no solamente administrar, que ya hablamos la semana pasada, pero mantener lo que Dios nos da. ¿Estáis conmigo? Y quiero hablaros en esta mañana sobre de qué manera podemos vivir esto en este tiempo. Acompáñame al libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 28. Versículo 1. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Este versículo nos está hablando de mantenimiento. Si yo tuviese que dar un curso en una empresa hoy, les hablaría de Deuteronomio capítulo 28 versículo 1. Porque este versículo nos habla de cómo tú y yo vamos a prosperar, no solamente a nivel personal, individual, sino como familia, y no solamente como familia, sino como iglesia en este tiempo. El mantenimiento nos habla de algo duradero. No es tan importante, o solamente no es importante dar a luz algo. Hace 3 años y medio la Iglesia Sin Fronteras nacía, éramos 4 gatos, un perro y una cabra. La cabra ya os diré algún día quién era. Alex, tú mismo te expones. Pero hace 3 años y medio, cuando Dios nos manda a esta locura de dar a luz una iglesia en un pueblo. Nadie quiere abrir una iglesia en un pueblo. Hay que estar loco. Todo el mundo decía: eso no va a crecer, eso se va a morir, en un año vas a ver el dinero que te vas a gastar para nada. Y si hubiésemos escuchado lo que nos hubiesen dicho. Pero el milagro no solamente fue nacer, el milagro es que como iglesia aprendamos a mantener. Porque a veces pensamos que en cuanto el bebé sale, ¡pum!, ya está ahí. No, 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 el ya está ahí te vas a enterar. Va a estar 25 años chupando del bote. Pacho, dale una patada que se te queda. Muy mal, muy mal, muy mal. Perdóname. Te quedan unos años todavía, ¿no? Ay, ay, ay. Corre, corre. Bueno, no nos vamos del tema. Es importante mantener lo que Dios nos da. El sacrificio cuando uno llega a una tienda y se compra una camisa.
es que tú después te leas lo que pone en la etiqueta. Eso que siempre cortas, bueno, sobre todo los hombres. Yo ni miro a cuánto hay que lavarlo, no hay que lavarlo, si se plancha, no se plancha. Pues claro, no lo hago, mi amor, pero no me expongas delante de todos. Pero espero, ahora voy con la etiqueta y le digo, léela. Pero ahí te dice a qué temperatura tienes que lavar la camisa. ¿Alguien sabía esto? Bueno. Hombre, miente un poco. Ahí te dice si la puedes planchar, no la puedes planchar. Ahí te dice hasta quién la hizo. Más o menos. Nos habla sobre la importancia de que lo que te has comprado, si no lo mantienes adecuadamente, lo vas a perder. Por eso es tan importante, iglesia, que aprendamos a mantener lo que Dios nos da. Y la palabra de Dios está llena. En esta mañana solamente os voy a dar 3, 4 puntos que nos van a ayudar a cómo mantener lo que Dios nos está dando. Porque dar a luz fue algo bonito, dar a luz fue algo interesante, dar a luz, comprar esa camisa el primer día fue extraordinario, pero ahora toca lavarla a la temperatura adecuada. Ahora toca plancharla a la temperatura adecuada. La seda no le puedes poner a todo vapor porque te la cargas. Porque plancharse. Esta me la he planchado yo esta mañana. ¿A qué está bien, mujeres? Bueno, no me voy del tema. Vamos a ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Amén. Así que venir conmigo a la palabra. Vamos a hablar sobre el primer punto que podemos encontrar en el libro de Jueces, capítulo 2. ¿Estáis conmigo? Dice así: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Este versículo está hablando de alguna manera de ese nacimiento nuevo del pueblo de Israel. Ese momento donde Dios les saca de Egipto para pasar a lo nuevo. En este momento donde como iglesia, si podemos decirlo así, estamos caminando hacia lo nuevo de Dios, hacia una nueva etapa en la que vamos a empezar y estamos empezando y hemos empezado como iglesia. Y el versículo 2 dice: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Este versículo nos está hablando de que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó hacia un tiempo nuevo, Él les dijo un ingrediente, o vamos a decir una llave, que había una puerta donde iban a entrar en un buen mantenimiento. Un mantenimiento preventivo, es decir, antes de que el problema llegue, cuidado. Porque iglesia, es mejor corregir a tiempo. Mejor dicho, es mejor anticiparse a lo que viene antes que tener que corregir el sufrimiento. Es mejor que podamos ver un poquito más lejos en nuestra vida. Porque cuando mi corazón me dice: ay, yo quiero eso, ay, yo quiero eso, a ver si se me va a escapar, yo quiero eso. Debemos saber que quizás es mejor ver un poquito más lejos. Es la mejor forma de prever algo incorrecto, algo que nos puede llevar al sufrimiento. ¿Alguien sabe de lo que le estoy hablando en esta mañana? ¿Sí? Y fijaos, en este versículo nos está hablando que
esa llave o esa cosa tan importante que nos va a ayudar a mantener correctamente lo que Dios nos está dando es derribar los altares que no son de Dios. ¿Qué son los altares? Mira, en nuestra vida rápidamente empezamos a adorar las cosas que no deben ser adoradas. Y es cierto que no nos ponemos quizás a adorar, me compro un coche nuevo y estoy, no hacemos eso. Pero muchas veces adoramos cuando lo único que pensamos es en eso, donde invertimos toda nuestra vida en ello, invertimos todos nuestros bienes en ello. Ahí estamos levantando un altar en nuestra vida. Y como iglesia tenemos que aprender a no levantar altares que no son realmente el altar que le pertenece a Dios. A veces puede ser una relación. Yo he conocido personas adictas a su pareja. Adictas, ¿qué quiere decir? Yo estoy enamorado de mi esposa, daría mi vida por mi esposa sin pensarlo. Bueno, depende del día, porque a veces me enfada, pero incluso ese día yo creo que daría mi vida por ella. Sí, mi amor. Pero a veces hay relaciones que son enfermizas. Si tú te tiras, yo me tiro. Y nos damos cuenta de que estamos levantando altares. Altares de relaciones, altares materialistas, altares de enfocar nuestra vida en lo que Dios no quiere para nosotros. ¿Dónde están tus sueños, iglesia? ¿Dónde están tus deseos, iglesia? Cuando piensas en tu vida de aquí a 5 años, ¿en qué piensas? Porque ahí te vas a dar cuenta rápidamente cuáles son los altares que hay en tu propia vida. Y esto no es una cuestión de exponerlos y que todo el mundo, yo sabía. Así es un poco colombiano, yo sabía. Se trata de que tú mismo sepas visualizar cuáles son los altares que siguen siendo adoración en ti y los destruyas, porque eso era lo que Dios le estaba diciendo a este pueblo que venía de la generación de Josué, una generación conquistadora, una generación que arrasaba con todo lo que tenía que ver con el pecado. Pero cuando Josué muere, esta generación empezó a perderse y empezó a levantar altares que no era el altar del Señor. Así que, iglesia, mantenimiento correctivo y preventivo, y persevera en ello. Destruye los altares. ¿Estás conmigo? Punto número 2, Jueces capítulo 3, versículo del 1 al 7, dice así. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar. Fíjate qué interesante, con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que se les enseñasen a los que antes no la habían conocido. Y fíjate qué interesante, antes de continuar, quiero pararme por un instante y marcar un paréntesis en este versículo. Estamos viendo en este momento cómo la palabra de Dios nos habla sobre la importancia de enseñar de manera generacional. Es decir, iglesia, como tú adoras, adorarán tus hijos. Iglesia, como tú vivas en los momentos difíciles, así vivirán tus hijos. Iglesia, cuando viene un momento difícil, tu reacción, así reaccionarán tus hijos. ¿Estáis conmigo? Porque nuestra vida enseña más que nuestras palabras. Esto es una gran lucha que tengo yo.
en la que yo no quiero que mi hijo o mis hijos algún día digan lo que papá decía ahí en el púlpito, no practicaba absolutamente nada en la casa. Qué triste, ¿verdad? Yo conozco hijos de pastores que acabaron fuera de los caminos del Señor por culpa de esto. Porque sus papás predicaban una cosa y practicaban otra. No hay predicación más poderosa que el ejemplo de nuestra vida. Por eso es importante, cierro el paréntesis, y seguimos adelante, versículo 3. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Y fueron ¿para qué? Con ellos a Israel, para ver si obedecerían a los mandamientos de Jehová que les había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, los feos y todos los eos. Y tomaron, escucha ese versículo, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos. ¿Y qué ocurrió cuando hicieron esto? Empezaron a servir a sus dioses. Cuando tú y yo nos mezclamos con las cosas que no son de Dios, estamos destruyendo su reino. Muchas veces no te ha pasado decir, Señor, ¿y por qué hay tentación? Tú que eres un Dios poderoso, ¿por qué hay tentación? Si no hubiese tentación, yo no caería. A vosotros no os ha pasado, a mí sí. Pero os voy a hablar de mi experiencia. Ese versículo nos habla de por qué, como leímos la semana pasada, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y hablamos sobre la importancia de que la iglesia hoy, en este tiempo, tiene que pasar de lo que es lícito a lo que edifica. Deja de pensar en si Dios te deja o no te deja y empieza a pensar en las cosas que edifican tu vida, tu familia y tu iglesia. Ahí es donde hay que invertir. Pero este versículo habla de que muchas de las cosas que nos ocurren en la vida es Dios mismo permitiéndolas. ¿Para qué? Para probar. A veces cuando hay gente que me llama, ¡Pastor! Yo digo, ya está en prueba. Y qué buena la prueba. Algunos cuando entran en la prueba creen que la iglesia tiene el recurso para sacarle de la prueba. Déjame decirte algo, no lo tenemos. Porque cuando Dios viene a una vida a probar, se trata de tú y Dios. De tú y Dios. Por eso hay batallas que tenemos que luchar solos. Por eso hay momentos en nuestra vida donde no es si tengo algún hermano cerca o no lo tengo, que siempre tiene que estar cerca. Pero escúchame, que ese hermano ore por ti es lo mejor que puede hacer. Porque si intentas sacarte de tu dificultad, ¿sabes qué? Volverás a ella. Es como cuando enseñamos a un niño a andar. Al principio le cogemos de la mano, más bien de abajo. Decimos, venga, pasito, otro pasito. El niño ni da paso, va arrastrando los pies, pero tú le llevas. Hasta que va aprendiendo. Más o menos así. Y le das la mano y llega un momento que él solo quita su mano. Pero es necesario entender algo. De esa manera natural entendemos cómo Dios trabaja en nuestras vidas espirituales. Dice la palabra de Dios, Pablo decía así, cuidado, los que necesitan leche, dales leche, pero no te pases toda la vida dándoles leche, porque al final nunca crecen. Es necesario que en algún momento empiecen a comer sólido, carne a la barbacoa. Y que aprendan a digerir.
y que aprendan a masticar y que aprendan a cortar su filete. Porque tú imagínate tener un hijo de 30 años y le dices, uy, mi niño, te corto el filete. Es antinatural, ¿verdad? Así es cuando se trata de nuestro camino con el Señor. Hay batallas que tenemos que lucharlas solo porque Dios las puso, las permitió para probar nuestro corazón. Por eso es importante que entendamos que una de las cosas que nos van a ayudar a mantener nuestra vida, nuestra iglesia, es entender que mezclarnos nos lleva a servir a otros dioses. Punto número 3, 1 Corintios. Capítulo 5. Versículo del 1 al 5 dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué quiere decir eso? ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Sabes lo que le estaba pasando a la iglesia en Corinto? Se estaba sencillamente acostumbrando a lo que no estaba bien. Ese versículo está hablando, el versículo 2, ¿no deberíais más bien haberos lamentado? ¿No deberíais más bien, iglesia, haberos levantado y decir no a lo que es no? Iglesia, ¿no deberíais haber reaccionado hacia lo que está ocurriendo? Y fíjate cómo sigue. Ciertamente, versículo 3, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vamos a leer otro versículo, Romanos 8. Acompáñame ahí. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Gálatas capítulo 5. Dice así, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Fíjate, en estos versículos nos está hablando sobre la inmoralidad sexual. Este viernes tuvimos una pequeña y rápida formación sobre el asunto de la pornografía y sobre la importancia en este tiempo de que como iglesia entendamos que no está siendo la sociedad sacudida por esto, que eso ya lo sabemos, sino la iglesia. Este jueves yo te animo a que vengas porque volveremos a hablar sobre el asunto. Y te digo, es importante en este tiempo entender algo. Hebreos 12, 14, si me acompañas por favor y seguimos explicando este punto, nos habla sobre algo muy importante. Algo que te va a hacer avanzar en tu vida de una manera sobrenatural. Hebreos 12, versículo 14, es un versículo que todos conocéis. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Es un versículo a lo que decía Alonso en ese debate que traíamos esta mañana. Yo soy de los que piensan que la salvación se puede perder. Porque la Biblia me habla sobre esto. Así es como la entiendo. Y cuando leo este versículo de que sin santidad nadie verá al Señor, significa que si yo no vivo en santidad, no podré ver al Señor. El problema es que mucha gente equivoca lo que significa santidad. La santidad nos habla sobre una forma de vida, porque dice la palabra de Dios que todos pecamos. Todos necesitamos la gracia, todos necesitamos continuamente venir al trono de la gracia, donde una vez más somos limpiados, somos restaurados y enviados de nuevo. Pero aquellos que viven en el pecado, aquellos que disfrutan en el pecado, aquellos que perseveran en el pecado, escúchame, lo tienen mal. Y por eso, como iglesia enseñamos, y doctrina de esta iglesia, que podemos perder la salvación si yo empiezo a sumergirme en una vida de pecado. Ahora todos pecamos. Estamos sumergidos en el pecado, vivimos para el pecado. No. Y esto es un punto importante. Fíjate, volviendo a la inmoralidad sexual, me habría gustado poner algunos de los datos que nos dieron este viernes, pero en estos datos una de las cosas que encontrábamos es que todos aquí de alguna manera hemos visto pornografía, porque cuando pensamos en la pornografía pensamos en que yo me meto a internet pero no. A veces para promocionar unas ruedas para coche Michelin, pues el Michelin nada, porque la chica que ponen en la foto no tiene ni un Michelin. Eso es Photoshop, porque algún tendrá que haber. ¿Estáis conmigo? Cuando ponen en la televisión, tú estás viendo una película y de repente vienen los anuncios y en los anuncios viene Intimisinimisi, no sé cómo es esa marca, pero quizá las mujeres lo conocen. Y te sueltan a la mujer ahí todo en aleluya, gloria a Dios. Ya te lo tragaste. Y tú, ¿sabes qué pasa, iglesia? Que nos estamos insensibilizando. Eso es lo que nos ocurre. Yo me acuerdo cuando era pequeñito, en la iglesia se hablaba mucho más sobre la santidad. Es que ahora no está de moda. Interrumpen a nuestros jovencitos. Y como no queremos perderlos los pobres, no hablamos de santidad. Pero sin santidad nadie verá al Señor, así que escucha bien. Cuando era pequeñito y veíamos los dibujos animados, mi madre cuando veía ya solamente una mujer que le faltaba algo, pues, o sea, la falda de aquí a aquí. Decía, quita eso, corre. Digo, ya, aquí. Era un extremo, era yo qué sé cómo experimentar eso. Pero pensando en estos días sobre este tema, me daba cuenta de que la iglesia antes era mucho más sensible a este asunto. Hablamos sobre espíritus en la iglesia. ¡Ay, yo me voy! ¿Qué es eso de los espíritus? Sin embargo, nos tragamos cualquier cosa en la televisión. Y ahora está de moda. Los predicadores de éxitos te aconsejan a que veas películas de terror. Porque la santidad no se pierde. Somos una iglesia que va en contra de eso. Porque la iglesia se está insensibilizando. Y no podemos permitirlo. Lo que es santo es santo. Y lo que es pecado es pecado. Basta. ¿Sabes algo que nos va a ayudar a mantener este regalo de Dios? Esta iglesia, que vivamos en santidad. Lo que es pecado, hermanos, es pecado. Y si hay pecado, no veremos al Señor. ¿Estáis conmigo? Ya estoy terminando. Primera de Pedro. Capítulo 2. Versículo 9. ¿Lo tenéis?
Vamos a empezar en el 4, versículo 4, por favor. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Iglesia, escucha, porque está hablando de ti y de mí este versículo. Sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, que es Jesucristo. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, y escucha bien, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Iglesia, quédate con esto en esta mañana. Yo soy un linaje escogido. Dítelo, dítelo. Yo soy linaje escogido. ¿Tú te imaginas el privilegio que es esto? ¿Tú te imaginas que Dios hizo así? Tú me vas a servir. Que podamos servir al Señor es un privilegio. Que podamos barrer su casa es un privilegio, hermanos. Que podamos coger el coche para ir a buscar a alguien que viene al aeropuerto es un privilegio, hermanos. Cuando entendemos que somos un linaje escogido. Y fíjate lo que dice de ti ese versículo también. Real sacerdocio. Quizás tú que naciste en una familia donde te dijeron que eras un tonto, un estúpido, que no ibas a lograr nada en la vida, que no ibas a llegar a nada, que tú no vales para estudiar, que tú no vales para trabajar, que tú no vales, que eres... Todo eso, lo que verdaderamente tu creador piensa de ti, es que tienes sangre real, que eres un sacerdote. ¿Tú te das cuenta, iglesia, lo que Dios opina de ti? Fíjate lo que dice ese versículo. Pueblo adquirido por Dios. Dios mismo, el Dios creador, el Dios que puso cielo y tierra y los mares y los animales, el Dios que hace que tú sigas respirando esta mañana, el Dios que creó tu corazón, ¡pum!, y lo puso al palpitar. El Dios que hace que tú y yo salgamos de este lugar y que pueda brillar el sol. Y vaya que sí brilla. Ese Dios ha dicho: tú vas a ser mi pueblo. ¿Sabes lo que va a hacer que esta iglesia crezca en un correcto mantenimiento? Que tú sepas bien quién eres. Cuando vamos a apretar una tuerca con una llave inglesa, a la llave inglesa no le tengo que recordar: eres una llave inglesa. Si te abro y te cierro, es para que aprietes. ¿No, verdad? Y cojo el destornillador y le digo: tú eres un destornillador de estrella. Sirves para meter tornillos o sacarlos. ¿No, verdad? ¿Por qué continuamente tenemos que estar recordando quiénes somos? Dios ya te lo dijo.
eres mi pueblo, eres una nación santa, sois sacerdotes, sois un pueblo que habéis sido llamado para mucho más de lo que creéis. Habéis sido llamados, y empezábamos en esta mañana, para sanar enfermos, para liberar a gente poseída, para llegar al pobre y darle esperanza. Iglesia, activemos nuestra vida hacia nuestro llamado, hacia lo que somos en Cristo. Que tus debilidades no te hagan dudar de quién eres realmente. Porque sabes que todos luchamos aquí con algo, todos estamos expuestos hacia la tentación, todos. Pero no olvides quién eres. No olvides quién eres. Y termina este versículo. Lo que va a hacer que podamos vivir en un correcto mantenimiento como iglesia es no olvidar que todo lo que hacemos, para lo que servimos, para lo que avanzamos, para lo que sembramos económicamente, para todo lo que hacemos, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En esto consiste nuestra vida como iglesia. Todo lo que hacemos es para que este mundo conozca que Cristo vive. Todo lo que hacemos es para que este mundo sepa que hay vida eterna cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a ponernos en pie.